Muy buenos días a todos, bienvenidos a cada uno de ustedes, estimados participantes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias también a Carlos Mendoza desde Chiclayo. Gracias a Raúl Ochaca desde Apurímac. Bienvenidos a todos. Ya tenemos la presencia de nuestro especialista, en la cual agradecemos también su valioso tiempo que nos otorga en esta mañana para reforzar un tema bien importante. Y esta vez, como les llamamos, es sobre asociaciones sin fines de lucro. Estimados participantes, el día de hoy tenemos la presencia de nuestro especialista Marco Antonio Falcón Vera, contador público colegiado, asesor, consultor también tributario, contable y especialista en dichos rubros. Además de ello, es expositor en distintas universidades a nivel nacional, así como también en distintos institutos. Gracias, Alexis, desde Cusco. Muy bien, gracias a todos. Sin más preámbulos, estimado Marco, bienvenido. No sé si no logras escuchar, queremos confirmar el audio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente, sí, le escuchamos perfectamente. Gracias por estar acá y estimados participantes, iniciamos. Cuando crea necesario, amigo Marco, también podemos ya iniciar esta transmisión, así es que adelante, le escuchamos. Excelente, sí, le escuchamos perfectamente. Gracias por estar acá y ¿Qué estimados tal, estimados participantes, amigos? ¿Cómo están? Muy cuando buenos días crea con todo. necesario, amigo Darles la Marco, cordial también bienvenida podemos a ya esta este transmisión, pequeño así es que webinar que adelante, le tenemos escuchamos. con respecto a las asociaciones sin fines de lucro. A ver, Recording in progress. en primer lugar, para conversar de las asociaciones sin fines de lucro, un momento, voy a compartir un Excel para ir conversando. Permítame un minuto. En primer lugar, para conversar de las asociaciones sin fines de lucro. Aquí. Quiero compartir este Excel en blanco para poder conversar un poco de este tema. A ver, en primer lugar, ustedes tienen que tener presente, para poder hablar de una persona jurídica, perdón, de una asociación sin fines de lucro, tenemos que nosotros saber lo que es una persona jurídica. ¿Ok? Un momento que vamos a poner un teclado. Aquí. Tienes que saber qué es una persona jurídica. Entonces, para tú definir, en este caso, a una persona jurídica, debemos tener presente lo siguiente. Una persona jurídica es una persona ficta, ¿ok? Una persona que es creada bajo normativas, ¿no? Y que tiene también derechos y responsabilidades, ¿ok? Entonces, eso es lo que tú debes tener presente cuando te especifican, en este caso, persona jurídica. Desde aquí partimos, ¿ok? Desde aquí partimos, porque eso es muy clave, o sea, es muy fácil conversar de asociaciones sin fines de lucro, pero tú tienes que saber la definición, qué es una persona jurídica. Entonces, una vez que tengamos nosotros definida qué es una persona jurídica, nosotros debemos tener presente que esta persona jurídica, repito, tiene derechos y también tiene obligaciones, ¿ok? Entonces, la mencionada persona jurídica, nosotros la podemos dividir en dos, la que son las personas jurídicas con fines lucrativos, vamos a ponerlo, con fines lucrativos, y las personas jurídicas, un minuto, y las personas jurídicas sin fines lucrativos. Lo vamos a poner también, ¿ok? Estos dos tipos de personas jurídicas son las que dividen, ¿no? A esta definición, bueno, a esta clasificación de lo que es una persona jurídica. Entonces, tú teniendo claro este procedimiento, ¿ok? Ambas también tienen derechos y obligaciones, ¿ok? Desde el punto de vista em, social, tributario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las personas jurídicas con fines lucrativos, su nombre lo menciona, estas personas jurídicas se refieren a aquellas que van a recibir ganancias, ¿ok? Entonces, aquí
nosotros debemos tener presente este punto, ¿no? Para que lo entiendan mejor. Personas jurídicas con finalidad lucrativa son aquellas que su finalidad es ganar, buscan la ganancia, para que esa ganancia, en este caso, sean repartidas entre los socios, ¿ok? Eso es lo que buscan. En cambio, en una persona jurídica pero sin finalidad lucrativa, lo que se busca no es la ganancia, ¿ok? Sino se busca, en este caso, la ayuda social o la administración, nada más. Pero no se busca ganar, ¿ok? Entonces, estas dos son la clasificación que tú debes tener presente. Ahora, tú debes también, aquí, como tema ilustrativo que estamos revisando nosotros en estos momentos, es que estas personas jurídicas con finalidad lucrativa que buscan ganancia, ¿ok? Están basadas bajo un lineamiento o normativa específica. Aquí estamos hablando, o sea, para reducir un poquito esto, estamos hablando de normativas ya que se van a basar a estas personas jurídicas. Como por ejemplo, podemos mencionar aquí a la Ley General de Sociedades, ¿correcto? Esa Ley General de Sociedades es la que establece, pues, los requisitos para la creación de las personas jurídicas. En este caso, hablamos de las sociedades anónimas abiertas, sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada, y otros tipos de sociedades, ¿ok? Tenemos también a otra normativa, a la que es la ley de la EIR, ¿ok? Que es la ley que especifica la creación de la persona jurídica, pero con una sola persona. Luego de esto, tenemos también a las sociedades por acciones cerradas, simplificadas, ¿ok? Que estas sociedades por acciones cerradas, simplificadas, pues son aquellas sociedades que se crean como un máximo de 20 personas naturales, ¿ok? Que tienen su propia regla y su propio lineamiento que no se encuentra incluida dentro de la Ley General de Sociedades, sino hay una propia normativa que las crea. Entonces, tú para poder hablar de sociedades gananciales, personas jurídicas que generan ganancia, tenemos que hablar de estas tres. Ahora, si tú pretendes hablar de personas jurídicas sin finalidad lucrativa, nosotros tenemos que ir directamente a lo que es, directamente a lo que es el Código Civil. Acá lo vamos a poner como normativa principal. ¿Ok? El Código Civil nos va a servir a nosotros como lineamiento para poder hablar con respecto a las personas jurídicas sin finalidad lucrativa, ¿no? El Código Civil nos va a permitir realizar eso. Entonces, dentro de las personas jurídicas con finalidad lucrativa, encontramos a quiénes, a las ONG, ¿correcto? A las ONG. Encontramos a las asociaciones sin fines de lucro. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, como tú puedes apreciar, como base legal dentro de las personas jurídicas sin finalidad lucrativa al Código Civil. En el Código Civil nosotros vamos a encontrar, pues, distintos lineamientos, ¿no? En el caso de aquellas asociaciones sin fines de lucro. Ahora, la interrogante de muchos será, ¿cómo nosotros creamos una persona jurídica?
En la creación de una persona jurídica para ambos casos, para tanto con fines de lucro y sin fines de lucro, es la siguiente, ¿correcto? Y lo vamos a poner. ¿Su creación cuál es? En este caso, la creación es, primero, establecer el acto constitutivo. Establecer el acto constitutivo. Establecer el acto constitutivo. ¿Ok? Se tiene que establecer ese acto constitutivo, que es lo que se pretende crear. Bien, tanto sea para personas jurídicas con finalidad lucrativa como para aquellas personas desde el punto de vista no lucrativo, para ambas. En este caso, en el caso de lo que es las personas jurídicas sin, acá le voy a poner sin finalidad lucrativa, a los socios, no se le llama a las personas involucradas, no se les llama socios, ¿correcto? Sino se le llama asociantes. ¿Ok? No se le llama socios, porque socios son aquellas personas que conforman la sociedad, como su mismo nombre lo dice, y que como mínimo pues tienen que ser dos personas, ¿no? Personas naturales o jurídicas, en el caso de la IRL, personas naturales, ¿no? Y entonces, en las personas jurídicas sin finalidad lucrativa se le llama asociantes, ¿ok? Y acá vamos a ponerlo también para que ustedes lo vean. Personas jurídicas se les llama socios, ¿ok? Estamos haciendo una breve reseña para que ustedes también puedan tener más claro todo este punto, ¿correcto? Ahora, ese es el procedimiento que debes tener presente. Luego, en ambos casos, debes ir la persona jurídica. Cuando estoy colocando persona jurídica, ya estoy hablando de ambas personas. En este caso, la persona jurídica tiene que inscribirse ante RP. En ese RP, la persona jurídica tiene que inscribirse ante registros públicos. ¿Ok? Eso es lo que tú debes tener presente, esa inscripción. Porque con esa inscripción das nacimiento a estas personas jurídicas, sean desde el ámbito de personas jurídicas con finalidad lucrativa, como desde el ámbito de las personas jurídicas sin finalidad lucrativa. En ambos casos se tiene que cumplir el mismo procedimiento, solo lo que pasa que las leyes que tú vas a aplicar para poder crearlas son distintas, ¿no? Bueno, si vas a crear que tenemos, lo que estamos conversando hoy día, una asociación, tenemos que basarnos bajo esta norma, ¿no? Bajo la normativa del Código Civil. Pero si tú pretendes crear una persona jurídica con finalidad lucrativa, pues tienes que basarte a estas normativas para poder crearlo, ¿ok? A eso es lo que quiero que tengan en cuenta ustedes. Bien, luego de haber creado este acto constitutivo, nosotros tenemos que ahora sí ir a lo que muchos consideran la parte tributaria. Aquí vamos a poner, tenemos que ir ¿a dónde? A SUNAT, ¿no? SUNAT. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos, en este caso, a SUNAT, tenemos que escoger, pues, el régimen tributario, ¿correcto? El régimen tributario. En este caso, para estas personas jurídicas, solo vamos a necesitar tres. El régimen especial, el VIP tributario y, en este caso, el régimen general. Solo esos tres, ¿correcto?
Bueno, aquí sigue el género. Esos tres regímenes son los que pueden escoger estas personas, ¿ok? Tanto las personas jurídicas con finalidad lucrativa como sin finalidad lucrativa. O sea, tienen que escoger un régimen. Muchos se preguntarán por qué no mencionamos al nuevo RUS. Porque el nuevo RUS solo se pueden acoger personas naturales, no las jurídicas. Entonces tienes que escoger el régimen el cual tú vas a acogerte, ¿ok? Entonces ya aquí nos damos una idea que las personas jurídicas, tanto con finalidad lucrativa como sin finalidad lucrativa, tienen que escoger un régimen tributario, sí o sí, ¿correcto? Entonces, esas personas, al escoger el régimen IPE tributario, ¿ok? Deben tener presente cada uno qué significa en ese aspecto y si están dentro de nuestros alcances. ¿Ok? Dependiendo del tipo de actividad que realices, porque el régimen especial a la renta, sí en este caso establece parámetros de aquellas actividades que no pueden estar acogidas a este régimen especial a la renta. Pero, si hablamos de una asociación sin fines de lucro, em, esa asociación realiza actividades como de administración, ¿no? Pero o entre otras, pero sin finalidad lucrativa, sin finalidad lucrativa, sin querer ganar. ¿Ok? Entonces, partiendo desde ahí, también debemos tener en cuenta, y estamos aterrizando poco a poco, a que, a que cuando nosotros también tengamos que escoger, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista tributario, ¿correcto? Este, nosotros debemos tener presente lo siguiente. Voy a poner aquí, primero, los impuestos, los impuestos a pagar. Voy a poner los impuestos. ¿Por qué debemos tener en cuenta nosotros los impuestos? Porque es lo que nosotros vamos a tributar. O sea, tú debes pensar de esta manera, ¿no? O sea, una persona jurídica va a tener que tributar directamente, ¿ok? Primero tenemos que pensar desde el ámbito general. Una persona jurídica tiene que tributar, igual que una persona natural, solo que aquí va a tributar por actividades que se consideran actividades empresariales. Entonces, aquí tenemos a lo que es el impuesto a la renta, que vamos a poner acá. El impuesto a la renta y, en este caso también, el impuesto general a las ventas. ¿Ok? Debemos tener en cuenta estos dos impuestos principales dentro del ámbito de una persona jurídica. ¿Correcto? Ahora, nosotros sabemos bien que el impuesto a la renta es conocido también como el impuesto a las ganancias. ¿Ok? Como impuesto a las ganancias. Entonces, en el caso de una persona, tanto en las personas jurídicas, tenemos que ver si tributamos, si vamos a tributar con estos dos tipos de impuestos. ¿Ok? Ahora, si sabemos que una persona jurídica con finalidad lucrativa, en el caso de impuesto a la renta, ellas sí van a tributar con el impuesto a la renta en sí, con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque lo que buscan ellos es generar lucro. ¿Para qué? Para repartirse entre los socios directamente. Pero si hablamos y también el impuesto general a las ventas dependiendo de la operación que realice, dependiendo del tipo de operatividad, ¿ok? Acá no dependemos mucho de que si es qué tipo de persona jurídica es, no, sino depende de la operatividad que realice, de la operación, en el caso del impuesto general a las ventas. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todos estos procedimientos, aterricemos a las personas jurídicas sin finalidad lucrativa, ¿ok?
en este caso, si nosotros aterrizamos al ámbito del impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, ¿correcto? En el caso de una persona jurídica sin finalidad lucrativa, nosotros tenemos, en este caso, a lo que es la exoneración de renta, ¿ok? Primero, para que lo tenga más claro, ¿cuándo hablamos nosotros de inafectación y cuándo hablamos nosotros de exoneración? Cuando nosotros hablamos de inafectación, vamos a ir directo a este punto, a inafectación. La inafectación es un mecanismo mediante el cual el tributo no se encuentra, no se encuentra afecto, ¿ok? El tributo no se va a encontrar afecto. O sea, el tiempo de la no afectación es para siempre, es indeterminado. Tenemos dos tipos de inafectaciones, la inafectación lógico pura o la inafectación legal. Cuando hablamos de una inafectación lógico pura, estamos haciendo referencia pues a aquella inafectación que por la misma interpretación que damos no va a estar grabado el tributo. Hablemos en este caso del impuesto. Pero cuando hablamos de una inafectación legal es porque el Estado ha establecido mediante una norma de ley, correcto, establecer que el impuesto no se va a encontrar grabado por un plazo indeterminado, pero es por ley. En cambio, en una exoneración se habla que también es un mecanismo en el cual el impuesto no se va a encontrar grabado, pero por un tiempo determinado, por un tiempo determinado. Si hablamos de ese tiempo determinado, estamos hablando de un lapso de 4 años, los cuales pueden ser prorrogables. ¿Se pueden prorrogar? Sí, pero la exoneración es por tiempo determinado. Ahora, nosotros cuando hablamos de las personas jurídicas sin finalidad lucrativa en el caso de impuesto a las ganancias, desde la parte teórica se establece que ellas no se encuentran, no, o sea, no van a, su finalidad no es generar ganancias, sino que su finalidad es, uno, la ayuda social, la parte administrativa, entre otros. Entonces, ellos deberán, en este caso, tributar el impuesto a la renta. La respuesta es no, porque sus ganancias no, o sea, sus ganancias se reinvierten dentro de la asociación para fines exclusivos de la asociación. No se, en este caso, no se reparten entre los asociantes, porque si se repartieran entre los asociantes, entonces ahí sí, en este caso, ahí sí tú tendrías que pagar el impuesto a la renta, así seas una persona jurídica sin finalidad lucrativa. ¿Por qué? Porque lo que tú obtienes lo estás repartiendo entre los asociantes. O sea, los asociantes están repartiendo, están generando lucro, ¿correcto? Entonces ahí sí estaría grabado. O sea, tenemos que irnos a esa postura. En el caso de una persona jurídica con finalidad lucrativa, sabemos que las ganancias se reparten entre los socios, ¿no? Entonces, de por sí. Ellos sí se encuentran dentro del ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Ahora, en el caso de las exoneraciones que ahí me están mencionando, aquí debemos tener en cuenta, en el caso de las exoneraciones, al artículo 19, y lo vamos a poner, al artículo 19 de la LIR, de la Ley del Impuesto a la Renta, en el cual habla que se van a encontrar, pues, o no se van a encontrar exonerados del impuesto a la renta, eh, aquellas asociaciones, menciona, que realicen, pues, em, que realicen, en este caso, aquellas actividades u operaciones, o podemos mencionarla, que estén relacionadas al ámbito de la educación, que estén relacionadas al ámbito de la cultura, el deporte, ¿no? Entre otras que mencionan que son algo de unas 10 por lo menos que mencionan. Todas esas directamente se van a encontrar como su finalidad es esa, su finalidad en sí principal es esa, entonces no se van a encontrar grabadas
con el impuesto a la renta, ¿ok? No se va a encontrar grabada con el impuesto a la renta, ¿ok? Eso hay que tener claro. Ahora, en el caso del impuesto general a las ventas, si hablamos desde el punto de vista general, el impuesto general a las ventas habla de operaciones. En su artículo 1 de la ley del impuesto general a las ventas menciona que se van a encontrar grabadas las operaciones, en este caso la venta de bienes en el territorio peruano, la prestación de servicios en el territorio peruano, los contratos de construcción, eh, la primera venta de inmuebles que realiza el constructor y la importación de bienes. Y ahora, pero si una asociación sin fines de lucro realiza una actividad, una operación que se encuentra afecta al ámbito del impuesto general a las ventas, o sea, ellos van a tener que tributar con el impuesto general a las ventas. O sea, no se basa que si generas finalidad lucrativa o no. No se basa eso. ¿Ok? Por ejemplo, si podemos poner un caso práctico. Si nosotros tenemos a una persona jurídica sin finalidad lucrativa, una asociación, eh, por ejemplo, ¿no? En el caso de un mercado, Asociación Cultural Virgen de las Mercedes, ¿correcto? Esa Asociación Cultural Virgen de las Mercedes se encuentra exonerada del impuesto a la renta, ha presentado su solicitud, ¿correcto? Para aceptación, que para presentar o solicitar la exoneración, lo que tú tienes que hacer es presentar los documentos por mesa de partes virtual ante SUNAT, ¿no? Como la escritura pública, ¿no? Con la finalidad de la asociación sin fines de lucro, ¿no? Tienes que presentar todo eso para que SUNAT te exonere mediante resolución de superintendencia. Tiene que emitir un documento. Entonces, yo tengo ese documento y yo, esa Asociación Cultural Virgen de las Mercedes, alquila un espacio, ¿ok? Por decir, alquila un espacio para, supongamos, para lo que es cochera, ¿correcto? Entonces, aquí la asociación sin fines de lucro está prestando un servicio. ¿Qué tipo de servicio? El de guardar vehículos. Entonces, por esta prestación de servicios tendrá que tributar esa asociación sin fines de lucro. La respuesta es sí, con el impuesto general a las ventas, porque está prestando un servicio. ¿Tendrá que emitir comprobante de pago? Sí, por supuesto. A cada persona que vaya guardando un vehículo dentro de ese espacio que pertenece a la Asociación Cultural Virgen de las Mercedes, va a tener que otorgarle un comprobante de pago, que en este caso se denomina una boleta de venta. Tiene que otorgar una boleta de venta. Si una persona le solicita una factura, ¿podrá hacerlo? Sí, tiene que emitir una factura. ¿Correcto? Hasta ahí, claro. Ahora, ¿eso genera una ganancia para esta asociación? Podríamos denominar ganancia, pero que no van a ser repartidas entre los asociantes, sino que se va a reinvertir o va a servir para que la asociación siga funcionando, siga manteniéndose y pueda brindar pues la estabilidad a sus asociantes, ¿no? En aprovechamientos de espacios culturales, entre otros. Entonces, por consiguiente, lo que obtienen en este caso del alquiler de cocheras, ¿estará afecto al impuesto a la renta? La respuesta sería no. Entonces, en el caso del ejemplo de esta Asociación Cultural Virgen de las Mercedes, no tendrán que tributar en el ámbito del impuesto a la renta, se encontrarán exoneradas. ¿Tendrán que presentar la declaración anual? Por supuesto que sí, van a presentarla. Tienen que presentar, dependiendo del régimen tributario en el cual se encuentren, porque pueden estar en el régimen libre tributario y general, y en este caso sí tendrían que presentar solo para efectos de presentación la renta anual, pero con el concepto de exonerados. ¿Ok? Te pongo otro caso. Por decir, supongamos que existe una asociación que como terreno, como propiedad, tiene pues una cancha deportiva, ¿correcto? Y esa cancha deportiva, los asociantes la utilizan de manera gratuita, ¿correcto? La utilizan de manera gratuita. ¿Ok? De manera gratuita, todos los que son asociados, ¿no? Para un fin deportivo, pero se les alquila a terceros,
¿correcto? Entonces, ese alquiler que se realiza a esos terceros, en este caso, está grabada la operación con el impuesto general a las ventas. Pero ese alquiler que realiza terceros, ¿estará grabado ese ingreso o esa ganancia con el impuesto a la renta? La respuesta sería no, sería exonerado. ¿Por qué? Porque esa asociación que está alquilando esa cancha deportiva la tiene y la ha construido uno para beneficios de sus asociantes, y en este caso lo que obtiene como ingresos por parte del alquiler que realiza es para darle mantenimiento a esa cancha deportiva, a ese espacio en el cual se puede hacer deporte. ¿Ok? Entonces no se están repartiendo las ganancias y tiene la exoneración de renta. ¿Correcto? Entonces por eso no estaría grabado con el impuesto a la renta. Repito, las asociaciones sin fines de lucro también pueden emitir comprobantes de pago. O sea, también tienen la finalidad de emitir comprobante de pago. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener muy claro. Eh, es que, estimado amigo Marco, si hay asociaciones que buscan ganancia, están grabadas con el impuesto a la renta. Es así de simple. ¿Ok? Es así de simple. O sea, la respuesta aquí es que si esos ingresos que ellos obtienen no se van a repartir entre los asociantes, pues en este caso no. ¿Correcto? No, no estaría grabado. Acá me dicen las cuotas que dan los asociantes a la asociación. En este caso, tú puedes emitir una boleta de venta, sí, pero en este caso colocando la descripción de cuota mensual. ¿Ok? Y la cuota mensual, en este caso para efectos de impuesto a la renta, no es un ingreso. Para efectos contables es un ingreso para mantener la asociación, para efectos tributarios no se considera un ingreso, ¿correcto? Dice aquí Eliana, me dice, en el caso de los colegios que se constituyen como asociaciones sin fines de lucro, ¿qué condiciones deben cumplir para gozar la exoneración y qué tributos deben pagar? Bueno, señorita Eliana, en este caso tú debes tener claro que en el tema de educación se encuentran inafectos del impuesto general a las ventas. Por el tema de las mensualidades que se paguen a los colegios. Ahora, en el tema de impuesto a la renta, tienes que verificar en el artículo 19 si primero te estás creando como una asociación, si vas a brindar educación. Si es así, y lo que tú cobres como mensualidades, entre otros, no se van a repartir entre los asociantes, pues en este caso no están exonerados del impuesto a la renta. Pero si se crean como asociación sin fines de lucro, que dentro de su pacto social, dentro de su finalidad, tiene que establecer todos esos aspectos. O sea, cuando crean una asociación sin fines de lucro, es muy importante el objeto social, o sea, la finalidad que tiene la asociación. Porque si ustedes no establecen correctamente la finalidad de una asociación, entonces SUNAT directamente no va a aceptar. Por más que se haya creado como una asociación, te va a cobrar el tributo, te va a cobrar el impuesto a la renta. O sea, no quiere decir que porque tú te creaste como asociación, ya la administración tributaria no te va a cobrar impuestos. No, o sea, tienen que tener clara la finalidad porque SUNAT va a solicitar esa documentación. Y si la finalidad no está correctamente establecida, entonces no van a poder crearse de manera adecuada. O sea, van a tener que pagar impuestos. Me dice, si un centro de rehabilitación con habilidades diferentes y se pide un importe dinerario bajo la figura de colaboración para limpieza, mantenimiento y pago de especialistas. Es que, estimado, si hablamos de un centro de rehabilitación, tienes que primero tener en cuenta cómo ha sido creado, ¿ok? ¿Cómo ha sido creado? ¿Correcto? Si ha sido creado como una asociación sin fines de lucro, ¿no? Que van a brindar tales aspectos y que en este caso a quienes piden la colaboración. Si le piden a todas las personas que se van a atender, entonces no tendría la figura de asociación sin fines de lucro. Otro punto distinto sería que soliciten que a las personas de bajos recursos con previa evaluación, se les brinde de manera gratuita y a personas que tienen recursos, pues se les solicita una pequeña colaboración, una pequeña cuota, ¿no? Para que puedan hacer
el pago bueno, para que puedan atenderse, ¿no? O sea, pero para eso se tiene que evaluar. Me dice, buenos días, la asociación sin fines de lucro, ¿en qué régimen? Bueno, ya justo comenté ese punto, señorita Ana Melba, hemos comentado hace unos instantes. Una asociación que recibe subvenciones del exterior para un proyecto de agricultura, es que la subvención no es es que la subvención es un importe que se percibe, es un ingreso contable, pero más no tiene efectos tributarios. O sea, ¿no? ¿Y cómo se declara ese ingreso? Para esto, la asociación debe estar inscrita como una entidad perceptora de donaciones, también ante SUNAT, ¿ok? Este, es que no existe la figura de asociación con fines de lucro. No existe la figura con asociación con fines de lucro. O sea, desde el punto de vista en lo legal, no existe una figura que esté por escrito así, ¿no? O sea, existen dos tipos de personas jurídicas, que es muy distinto, ¿no? Con fines de lucro y sin fines de lucro, pero no existe la figura de asociaciones con fines de lucro, ¿ok? O sea, son personas jurídicas con fines de lucro directamente. En caso de la asociación, acuerde cancelar gastos, el pago del contador, que no son giros, es que la asociación no tiene un giro, estimada Yesenia. La asociación lo que tiene es una finalidad. La asociación puede contratar trabajadores, sí, para cumplir con su finalidad puede contratar trabajadores, efectivamente, puede hacerlo, sí puede hacerlo, ¿ok? Puede hacerlo. Entonces, la figura aquí es que la asociación no cobre a sus asociantes o las partes que conforman esa asociación. Esa es la finalidad, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos una asociación de un mercado, ¿ok? Si tenemos la figura de la asociación de un mercado y este mercado, pues, para mantener la administración cobra cuota, o sea, han acordado los asociantes obtener una cuota establecida, que cada uno tiene que dar una cuota mensual de 80 soles, perfecto. Entonces, con esos 80 soles se obtienen los ingresos que necesita la asociación, en este caso, ¿no? Para poder cubrir los gastos del mes de la misma, ¿correcto? Entonces, ¿esos ingresos que perciban por las cuotas está grabado con algún tipo de impuesto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, primero, para grabar IGB, tiene que, su proveniencia tiene que ser de actividades, ¿no? De operaciones que menciona el artículo 1, que no es el caso. Y para estar grabado con el impuesto a la renta tiene que, en este caso, haber sido obtenido o generar ganancia. En este caso no lo es, ¿no? Entonces tienen que ver todos estos aspectos que son muy importantes en el punto de vista de una asociación. ¿Ok? En este caso, todo lo que, a ver, estimado Martín, si tú te pones a analizar y tú organizas un evento deportivo, ¿ok? Esos son ingresos, pues. ¿Están grabados con el impuesto a la renta? ¿Y están grabados con el IGB? La respuesta es sí. Sí, o sea, porque es un evento deportivo que realiza la asociación. Claro que está grabado con el impuesto general a las ventas, por supuesto, porque van a prestar un servicio, pero no está grabado con el impuesto a la renta si es para la finalidad de cubrir gastos, en este caso para, ¿no? Para la finalidad del club, ¿no? Pero para efectos de IGB sí. Sí, en este caso, sí está grabado, ¿ok? Justo ya hemos mencionado, estimado Jorge, qué comprobante pueden emitir. Pueden emitir boleta de venta, no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? Con el concepto de cuotas. Así que creo que hasta ahí no tenemos ningún problema en ese aspecto. Bien, amigos. Entonces, en caso de una junta de propietarios, ese ya es otro tema, que tienen que revisar una normativa que habla de este tema de la junta de propietarios. Y ahí en la junta de propietarios se emite un documento especial, ¿no? Por el ingreso por alquiler de áreas comunes. Bueno, ahí se emite un documento especial en ese caso, que esa es otra historia, ¿ok? Bien, amigos. Entonces, en este caso, si es una asociación sin tipo club, es que no hay, es que, estimado Alejandro, es una asociación, no es un tipo club,
O sea, hay que definir correctamente esas palabras. Es una asociación sin fines de lucro que se dedica, no es tipo club. O sea, no existe una asociación tipo club. O sea, la definición, la finalidad debe estar clara en ese aspecto. ¿Ok? Si es una asociación que se ha creado para fines exclusivos de los asociantes nada más, ¿ok? Entonces no estaría grabado con el impuesto a la renta, estaría exonerado, tiene que solicitar su exoneración de renta. Ahora, otro punto aquí me dicen, para atender a sus socios. Por eso justo hacía una introducción, porque no existen socios en una asociación. Socios son cuando hablamos de una persona jurídica con finalidad lucrativa, que lo hemos mencionado. Por eso hay que tener claras las palabras, porque eso puede causar una confusión. No existen socios en una asociación. ¿Ok? Entonces, amigos, bien, he tratado de poder explicar, pues, con esta figura un poco lo que concierne a las personas jurídicas, bien con finalidad lucrativa y bien sin finalidad lucrativa. Entonces, espero que haya quedado muy clara esta explicación. Es muy amplio este tema para poder conversarlo también. Pero he tratado de, en esta cápsula que hemos tenido, conversar un poquito de estos temas. Bien, entonces, ahora les dejo a cargo con mi colega Jason para que les pueda dar algunos alcances de un curso que vamos a ir llevando con respecto a lo que son las asociaciones sin fines de lucro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes.